Valeria. Ujú. Sí, Valeria, te escuchamos. Que pues las de origen materno o causa materna son las que la vaca, pues su anatomía no permite, pues, expulsar al feto de manera correcta. Una de esas sería. Y en las causas del fetal, el feto no recibió, bueno, no mandó la suficiente señal para empezar a dilatar a la hembra y poder salir. Ujú. Bien, podríamos clasificarlas en causas atribuibles a la madre y al producto. De estas que se han citado, faltarían algunas más, como cuáles. Una deformación anatómica en el feto. Una deformación anatómica. Sí, ¿se da en qué casos específicamente? Um, por ¿Cómo se ejemplo, denominan, Valeria? um, no sé, deformaciones. Ujú. De, Pues son los casos teratológicos, ¿verdad? Ejemplo de casos teratológicos, ¿cuáles me pueden citar? cuando nacen con dos cabezas, bicéfalos o algo así, Bicéfalos, de acuerdo. que con más extremidades. Pero, Ujú. Estomachus reflexus. ¿Qué es eso? Pues un feto que tiene más extremidades. Es un El feto. esquistosomo reflexos tiene más extremidad. ¿Qué le caracteriza al reflejo esquistosómico? ¿Qué características tiene ese producto? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguno, alguno quiere ampliar esto? ¿Qué otro caso teratológico, además de los ya citados? ¿Qué son los casos? Hidrocefalia. Hidrocefalia, sí, sí, Dalia. ¿Alguno más? Que vengan más fetos, ¿Que vengan qué? que sean multíparas, o sea, que A ver, tengan dos, explícanos bien, por favor. pues que vengan dos becerros o más. Bueno, no, creo que máximo pueden ser dos. ¿Quieres Y subirle pues, a tu volumen, por favor, tantito? ay, perdón, es que todavía están dormidos en casa. Que tengan más, dos fetos en camino, ¿no? Y sea complicado el parto, Ah, un parto gemelar, multíparas. digamos. Ajá. Ajá. Sí, eso, sí, sí, claro. El parto gemelar puede ser una causa de distocia, pero hablando de casos teratológicos, Anencefalia. la anencefalia, ¿por qué, por qué sería un caso teratológico? ¿Qué tiene el caso teratológico que complica el parto? ¿Qué le caracteriza? La anencefalia no sería causa de distocia. ¿Por qué las malformaciones fetales van a ocasionar un parto distóxico? por la posición en la que viene, La posición, o sea, te refieres a la estática fetal. ¿sí? No pueden venir en presentación anterior o posterior y no ser causa de distocia. No sería esa la causa de la distocia en una malformación fetal. ¿Por qué se atora un producto que viene, que es teratológico, que es monstruo? Pues porque no cabe bien, o sea, no puede salir bien. En la entrada Exacto, lo Valeria. obstruye, pues. Ujú, exacto, es eso, que va a representar una mayor área de superficie de contacto con respecto al canal obstétrico. Por eso es que se atoran.
Bien, bueno, vamos a avanzar en este tema. Entonces, decimos que veríamos las causas de distocia. Bueno, pues estas causas de distocia se pueden clasificar, hay diversas clasificaciones, pero me parece que las más prácticas son las que se refieren a las de origen materno y las de origen fetal. Dentro del primer grupo tenemos a la inercia uterina. ¿Qué es inercia uterina? Que el útero no hace contracciones. Sí, Hugo, ¿por qué no se contracciona? ¿Por qué no se Pues contrae? puede ser por falta de iones hasta otros problemas, ¿no? Como miastenias o ¿Iones como qué? calcio. Calcio, particularmente calcio. Bien, la hidropesía de las membranas fetales también y alteraciones en el canal del parto. De estas alteraciones en el canal del parto pueden estar ubicadas en los tejidos blandos, ya sea el útero, el cérvix, la vagina o la vulva, o en el tejido óseo debido a una pelvis infantil o una pelvis mal desarrollada, no bien desarrollada, o a consolidación de fracturas que van a ocasionar un obstáculo para que se pueda deslizar el producto a través de la pelvis. En cuanto al producto, tiene que ver el tamaño y su forma. Si son productos de talla grande, los partos gemelares, si vienen gemelos, si presentan ascitis, si ya está en un proceso de descomposición y está enfisematoso, y a las malformaciones, algunas de ellas ya se han citado. Entonces, tenemos por otro lado también, como causas comunes, los errores en la estática fetal. Esto es debido a su presentación, posición y actitud. Bien, desde la falta de tamaño y dilatación de la vagina, de la vulva, la pelvis infantil, las fracturas y el tamaño y forma del producto conforman la desproporción materno-fetal. Y se pueden resolver practicando una episiotomía, maniobras obstétricas, la extracción forzada, la cesárea y la fetotomía. En el caso de la inercia uterina, la corrección es aplicando el calcio y generalmente se hace una extracción forzada. Vamos a llamarle extracción forzada porque requiere de ayuda, no porque sea pues aplicar una fuerza excesiva, ¿no? Más bien es una extracción manual, ¿verdad? De asistencia. Debemos de hacer una extracción, digamos, un par de personas, ¿verdad? Dos gentes que tengan bueno, que estén con fortaleza y no aplicar una tracción mayor porque lastimamos tanto al producto como a la vaca. Doctor, ¿podría regresarle un segundo? ¿Allí está Gracias. bien? Sí, gracias. Bien. Bueno, pues nosotros hemos notado que de acuerdo a la casuística, en este orden de frecuencia, se dan las causas más comunes de las distocias. Del grupo de las causas atribuibles a la hembra, es en primer término la dilatación incompleta del cérvix, la inercia uterina, la pelvis infantil y la torsión uterina. Y del producto, en primer lugar, las anomalías de la estática fetal, los productos de talla grande, las malformaciones y los partos gemelares.
Vamos a hablar de cada una de estas. Tenemos la dilatación incompleta del cervix. Les digo que esto es muy común, que esté incompleta la dilatación del cervix y pues tal vez sea la causa más frecuente junto con la estática fetal incorrecta. Bueno, pues se debe a que hay un insuficiente nivel sérico de estrógenos y por lo tanto no se amplía el cervix, o también a una torsión parcial del útero. Si el útero está rotado, aunque hubiese la cantidad de estrógenos adecuados, no va a dilatar precisamente por esa torsión. Vamos a encontrar en estos casos que la vaca presenta contracciones uterinas, expulsa líquidos fetales, pero no se expone ninguna parte del producto. Como alternativas de solución, podemos tener la cesárea o la fetotomía, si es que el grado de dilatación lo permite, y desde luego si el producto está muerto. La inercia uterina, pues ya sabemos que se trata de una falta de calcio a nivel sérico, cuando estos valores descienden a menos de 8 miligramos por decilitro. Y aquí vamos a encontrar que la paciente va a interrumpir el trabajo de parto porque se suspenden las contracciones del útero y también abdominales. Hay que acordarnos que el calcio es indispensable para que haya la motilidad tanto en la fibra uterina como en la fibra de las masas musculares. Las alternativas para solucionar esto, pues va a ser restablecer los niveles séricos de calcio a 10 miligramos por decilitro, que son los valores normales, y lo hacemos aplicando el borogluconato de calcio al 26% por vía endovenosa. En el caso de la pelvis infantil, pues vemos unas vaquillas muy pequeñas, muy poco desarrolladas, la pelvis está demasiado pequeña. En estas muchas veces no cabe ni siquiera la mano de ustedes para checar el conducto obstétrico, el producto. La vulva está muy reducida y también los huesos que conforman la pelvis. Se da en hembras que han padecido desnutrición o que se les ha dado servicio sin alcanzar el peso adecuado. Para la raza Holstein, ¿qué peso se requiere para dar el servicio? 350 kilogramos. Sí, aproximadamente. Entonces, si ustedes ven a esta vaquilla, pues ya ya está en trabajo de parto y apenas alcanzará ese peso. Tal vez ni ese peso alcance. Entonces, pues obviamente tendría que intervenirse para poder resolver el parto. Entonces, pues vamos a encontrar a un paciente en trabajo de parto, pero con un insuficiente diámetro pélvico que impide la expulsión del ternero. Entonces, aunque esté pujando, pues no va a caber por allí el ternero. De este caso, antes de que unas 2 semanas antes de que estuviera de trabajo de parto, la habíamos identificado y le comentamos al productor que en cuanto la anotara en trabajo de parto, avisara porque esa vaquilla no iba a parir de manera normal. ¿Qué alternativas de solución tenemos? Pues la cesárea o fetotomía, si acaso el diámetro pélvico lo permite. Muchas veces no se puede ni siquiera hacer la fetotomía. Más bien, este caso se programó para hacer una cesárea en cuanto se desencadenara el trabajo de parto.
Y así fue. La torsión uterina se produce generalmente al final de la gestación. Y decimos generalmente porque muchas veces hay vacas que son muy amplias, como esta vaca que es muy amplia, tiene una cavidad abdominal muy amplia, se llega a rotar el útero y a veces están en los 7, 8 meses de gestación. Entonces no necesariamente tiene que estar al final de la gestación cuando se tuerce la matriz. Sucede muchas veces porque se llega a colocar el decúbito dorsal a las hembras gestantes. Si a una vaca, por ejemplo, se le interviene para hacer una vomasopexia y se coloca el decúbito dorsal y se hace de una manera no muy gentil, ¿verdad? Pues puede predisponerse a que se tuerza la matriz, se rote la matriz. También cuando el rumen pierde volumen y deja espacio para que la matriz pueda ejercer esa torsión. A veces se puede tener problemas de indigestiones, problemas en el tracto digestivo de cualquier índole, sea de carácter primario o secundario. La vaca deja de comer y entonces queda un espacio que deja el rumen vacío o semivacío y entonces se puede rotar el útero. Esto propiciado también por la asimetría de los cuernos uterinos. Vean aquí este video en donde se nota cómo el cuerno gestante, que es de mayor volumen, gira sobre el no gestante, ¿verdad? Sobre su propio eje y se tuerce. La torsión puede ser desde 45, 90, 180 o hasta 360 grados. Bien, aquí vamos a encontrar a una hembra en trabajo de parto que va a manifestar cólico y no expulsa líquidos fetales. ¿Qué pueden describir ustedes con esta imagen que estamos viendo? ¿Sí estará en trabajo de parto? ¿Qué nos indica que está en trabajo de parto? ¿Podría ser la cola, la posición de la cola? Tiene la cola levantada debido a lo que se denomina el reflejo de Ferguson. ¿Qué otra cosa le notas, Hugo? La ubre. Tiene una ubre repleta, Alejandra, de acuerdo. Ya es inminente que está de parto, ¿no? Vean esta ubre. Nos indica que es una vaca ya muy próxima al parto. ¿Qué otra cosa le notan? También está encorvada. Está encorvada, ajá. ¿Ven cómo está encorvada? Esto está manifestando pues que está pujando, ¿sí? Hay contracción del abdomen y además pues se nota inquieta. Además esta vaca manifestaba el cólico. ¿Cómo se manifiesta el cólico en un animal? ¿Por qué el productor les llama y les dice, esa vaca tiene cólico? ¿Qué notó él? ¿Qué es cólico? ¿A qué se denomina cólico? ¿A un espasmo gastrointestinal, doctor? ¿Dolor abdominal? Ajá, un dolor abdominal. Bien, pues sí, se trata de un dolor que está ubicado en la cavidad abdominal, de acuerdo. ¿Y cómo manifiestan el cólico?
Pues está encorvada. No puedo. Ujú. ¿Dejan de moverse? ¿Por qué dejan de moverse, Hugo? Pues por el dolor, o bueno, eso nos comentó la clase pasada o la anterior a esa, no me acuerdo. Nos mostró la foto de una vaca que no se movía y era por dolor. Bueno, sí, pero ese no se trataba de un cólico, sino de un dolor ocasionado por un proceso inflamatorio. Pero el cólico, ya ustedes dijeron ahora que hay un espasmo, ¿sí? En alguna de las vísceras. Entonces es distinto este dolor. Bueno, ven cómo andamos, pues por debajo de el nivel de un productor. Y no es culpa de nosotros cuando estamos recién egresando de la carrera, ¿verdad? Es la falta de prácticas que no se dan durante nuestra formación profesional y no salimos a campo, no vemos el comportamiento de los animales, en fin. Bueno, el cólico se va a manifestar porque el animal se contrae, se levanta y se echa con frecuencia, se patea el abdomen y voltea la cabeza hacia atrás, como esta vaca que mira hacia atrás. Es como se manifiesta el cólico y el productor les va a decir, pues la vaca tiene cólico. Bien, en esta situación, pues como alternativas tenemos destorcer el útero mediante la extracción del feto cuando la torsión es menor a 90 grados. Como el cuello está torcido y también el ternero se encuentra algo girado, rotado, entonces lo que vamos a hacer es ubicar ya sea extremidades anteriores o posteriores según su presentación y le vamos a imprimir un efecto de rotación en sentido contrario a la torsión y hacer la extracción forzada. Esto generalmente se puede practicar si no hay una falta de dilatación pues que sea muy importante, ¿no? Y la amplitud también del canal obstétrico. La otra es hacer una cesárea y la rotación de la vaca para destorcer el útero es más efectiva si se hace cuando la vaca no está en trabajo de parto. Cuando la vaca está en trabajo de parto, no es fácil conseguir la distorsión de la matriz y en muchas ocasiones se pierde tiempo haciendo esas maniobras y resulta que cuando ustedes distorcieron la matriz, el cérvix no se amplía porque la misma torsión había impedido que se abriera. Y muchas veces pues se acaba haciendo la cesárea. Miren, aquí sí tenemos esta distorsión del útero mediante la rotación de la vaca. Estas imágenes son de la doctora Viridiana cuando estuvo en la Universidad de Montreal. Entonces, esta vaca tenía apenas 7 meses de gestación y manifestaba el cólico. Se hace la palpación por vía rectal y se determina que está torcida la matriz. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta a la palpación de esa rotación del útero? ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué esperan ustedes sentir si meten la mano por vía rectal para poder diagnosticar una torsión? Tal vez algún doblez. Y bueno, normalmente cuando haces palpación no se siente algún doblez. ¿Cómo sería ese doblez? Pues a lo mejor sentirlo verticalmente o
Bueno, lo que vamos a sentir es que al introducir la mano, normalmente se va dorsalmente, ¿verdad? Sobre el conducto obstétrico y vamos a sentir el cuello y la matriz pues en una forma longitudinal. Cuando está torcida, entonces sentimos que las fibras de estos tejidos se van hacia un lado. Y así podemos determinar si la torsión es hacia el lado izquierdo o el lado derecho, y también si es que qué grado de torsión también hay, más o menos de cuántos grados se trata la torsión. Bien, bueno, vamos a ver las anomalías en la estática fetal. Las anomalías en la presentación que se pudieran encontrar es la presentación transversa. Por cierto, esta anomalía no es común en el ganado bovino, es más frecuente en los equinos. En los bovinos se reporta esta presentación transversa, pero en realidad creo que debe ser muy poco común. Al menos yo en el tiempo que tengo de trabajar, pues nunca he encontrado una presentación transversa. Las anomalías en la posición serían una posición ventrosacra o costosacra. Y en la actitud, la flexión ya sea parcial o total de las articulaciones de los miembros pélvicos o torácicos o de la cabeza o cabeza y cuello. La talla grande del ternero es otra de las anomalías y pues esta está determinada por factores hereditarios de acuerdo a la raza. Generalmente los terneros de las razas cárnicas pues son de mayor dimensión, mayor talla, mayor peso. La gestación prolongada ocasiona este problema. Cuando se prolonga la gestación más allá del término, generalmente el ternero sigue creciendo y alcanza un volumen mayor. Muchas veces esto está ligado también al sexo. Los machos tardan un poquito más en nacer y con esto también adquieren mayor peso. Como alternativas de solución tenemos a la fetotomía si es que el producto está muerto o a la cesárea cuando el producto está vivo. Vean, este es un caso que vimos. Obviamente no se trata de un bovino, pero para ejemplificar qué es lo que sucede en el parto gemelar. En el bovino no es fácil tomar una foto de estas, no la hemos conseguido, pero miren aquí qué es lo que están ustedes apreciando en esta borrega. ¿Cuál fue la causa de distocia en este parto gemelar? ¿Qué está sucediendo? ¿Están saliendo al mismo tiempo? Sí, Hugo. Que los dos productos intentan salir de manera simultánea. Entonces aquí vemos a uno que prácticamente ya libró el cinturón escapular, ¿verdad? La pelvis materna, pero el otro hace que se impacte porque está sacando la cabeza encimado sobre el ternero que viene antes de él. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí para resolver esta distocia? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Devolver uno al interior? Ajá, sí, Angélica, ¿cuál devuelves? ¿Cuál de los dos devolvemos? Al que tiene los miembros afuera y sacamos al que ya tiene la cabeza afuera. Bueno, los dos tienen los miembros afuera, mira. El ternero que viene abajo ya tiene aquí sus miembros torácicos y la cabeza,
y este también. ¿Cuál de los dos tenemos que hacer repulsión? ¿En cuál de ellos? El de la parte de arriba, que no ha salido completamente la cabeza. Sí, Saúl, pues es el que viene encimado, ¿no? A este lo regresamos, podemos extraer al que viene primero y después ya al segundo. Así se puede hacer también en un ternero. Vean los partos múltiples. Es relativamente frecuente o más o menos frecuente un parto gemelar, pero este caso, que también es de la doctora Vividiana, le tocaron 3, o sea, trillizos a esta vaca. Obviamente fue motivo de distocia. Los casos teratológicos decíamos que son malformaciones que van a provocar partos distóxicos porque van a presentar una mayor superficie de contacto con el canal del parto. Estos casos son ocasionados por genes recesivos y con frecuencia llevan a la interrupción a la gestación. Decíamos que van a presentar una mayor superficie de contacto con el canal del parto y generar el parto distóxico. Son ocasionadas generalmente por genes recesivos. Por lo tanto, lo común es que se interrumpa la gestación. Antes de llegar a los 9 meses de preñez, estos llegan a ser expulsados. Pero a pesar de que no han llegado a término, las malformaciones pueden ocasionar la distocia. Aquí tenemos el caso de la hidrocefalia, se puede apreciar claramente en este ternero. Pues esto es ocasionado porque se acumula el líquido entre el cerebro y la dura madre y aumenta el tamaño y deformación de la cabeza y puede ocasionar, esta masa puede ocasionar esta masa ocasiona una superficie muy amplia que no cabe en el canal obstétrico. Aquí lo que podemos hacer es puncionar para evacuar ese líquido, desinflamos o descomprimimos este volumen y ya puede caber el ternero. Entonces, pues esta fue una causa de distocia. El bicéfalo puede ocasionar distocia por lo mismo que presenta una superficie mayor en el canal del parto. El bicéfalo no es otra cosa que un parto gemelar incompleto. Entonces, vamos a encontrar esto y generalmente los casos teratológicos presentan más de una deformidad. Vean aquí, por ejemplo, la pelvis no está bien desarrollada, los miembros generalmente están anquilosados y deformes. En este caso, pues también tenemos una complicación porque estos miembros, así en forma de ganchos, también se atoran en la pelvis materna. Aquí tenemos otro caso de bicéfalo. Aquí, para resolver esto, pues se puede hacer una fetotomía, haciendo el corte para poder extraer esa parte voluminosa y después retirar a lo que queda del ternero. La artroglifosis es ocasionada por genes recesivos. Bueno, en general los casos teratológicos se deben a genes recesivos y fue causa de distocia precisamente porque esta deformidad no permitía evacuarlo de la pelvis materna. Este caso también tuvo que nacer por cesárea. Cuando hay acortamiento de los tendones flexores, pueden ustedes notar aquí cómo
el ternero tiene flexionada la articulación del carpo. Bueno, esa flexión no permitió que pudiera salir por la vía natural y se tuvo que hacer cesárea. Vean, aquí está la incisión de la pared para obtenerlo mediante un procedimiento quirúrgico. La anasarca, aunque generalmente estos productos son abortados, también su gran volumen pueden ocasionar distocia, se deben a genes recesivos autosómicos y también se obtuvo a través de una cesárea. Y lo que citaban por allí, el reflejo esquistosómico, que van a presentar estos productos muchas deformidades. En primer término, se puede apreciar que no tienen una cavidad abdominal. Entonces, las vísceras del ternero se encuentran en la cavidad uterina. Hay una deformidad importante en la columna vertebral y en sus articulaciones, particularmente de los miembros pélvicos. Entonces, aunque este producto no llegó a término, ¿verdad? Todavía le falta para cumplir el término de gestación, pues fue causa de distocia. Si está el producto muerto, pues se hace la fetotomía. Las terneras siamesas, como en este caso, vean, son dos terneras que están unidas por la pelvis, son isquiópagas y además compartían el mismo cordón umbilical, fue causa de distocia. Y esto es debido a la disposición que tienen sus miembros pélvicos que ocasionaron la impactación de la pelvis de las terneras con la de la vaca, y pues se tuvo que hacer una fetotomía para poder extraerlas. Bueno, en ese caso inclusive se los vamos a presentar, no fue nada más la fetotomía. La condroplasia, pues se debe a un desorden autosómico dominante que va a inhibir la osificación y crecimiento de los condrocitos en las placas de cartílago, y vamos a encontrar a estos terneros así con esa deformidad. Bueno, este es otro caso, un Globosus amorphus. Debido a su tamaño, no fue causa de distocia, pero se los mostramos. Bueno, cuando vamos a atender un parto distóxico, además de ya lo que se ha visto, de hacer el examen clínico, llegar a determinar el diagnóstico, ¿verdad? Para saber cuál es la causa de la distocia, establecer un pronóstico, proponer la alternativa de solución a la distocia. También es importante estabilizar a la vaca. Y esto se consigue rehidratándola, aplicando calcio si es necesario, haciendo analgesia, ya sea con la aplicación de fármacos no esteroidales o mediante un bloqueo epidural, y desde luego aplicando antibióticos de manera profiláctica. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. Doctor, ¿la episiotomía también es utilizada? Episiotomía, sí. Sí, en el cuadrito ese la citamos. Sí, hay que hacer episiotomía. ¿Cuál sería la ventaja de hacer una episiotomía? Ana fue quien preguntó. Sí, pues la Sí, ventaja Ana. podría ser que no se tenga que realizar una cirugía mayor como la fetotomía, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué nos sirve hacer la episiotomía? Para ampliar la apertura vulvar, porque pues va a ser insuficiente para que el feto pueda salir. De acuerdo.
vamos a ampliar esa abertura vulvar. Y tiene como ventaja también que si nosotros hacemos un corte quirúrgico, lo podemos reconstruir con mucha facilidad, en contra de lo que hacen algunos que ven que no cabe y hacen una tracción forzada y rompen los tejidos. De manera que así es como luego ocasionan las fístulas, más bien que las fístulas, los desgarros anovulvares, ¿sí? Entonces, es muy conveniente practicar la episiotomía. Y sí la hacemos. Vamos a ver por allí algún video. ¿Algún otro comentario? Bien, vamos a ver, sí. Perdón, ¿alguien deseaba opinar? No, que no hay duda. No, Muy o sea, bien. ya había dicho que no hay. Bien, bueno, entonces vamos a hablar de cómo hacemos la corrección de la estática fetal. Es importante que cuando vamos a trabajar en el tracto de la vaca, pues tengamos disponibilidad de agua limpia y a la que le vamos a añadir antiséptico. Vamos a lavar muy bien toda la región perianal, todo el tren posterior, hay que lavar todo, el maslo de la cola, se puede todo, el rabo, las piernas. Y vamos a estar haciendo un lavado continuo, tanto de la región perineal de la vaca, como de nuestras manos y brazos, y también del instrumental de obstetricia. También es importante hacer lubricación del canal obstétrico, porque a veces llegamos a algún sitio y encontramos que la causa de la distocia es la falta de lubricación. Palpamos, vemos que el ternero sí cabe por ese conducto obstétrico, pero pues a veces han hecho maniobras inoportunas y rompen la bolsa de las aguas, se pierde la lubricación. Pasadas algunas horas, cuando llegamos ya está seco el producto y entonces no desliza el pelo del producto en el conducto obstétrico. A veces, haciendo nada más la lubricación, podemos retirar al producto. Y lo podemos hacer utilizando lubricantes como la carboximetilcelulosa o el carboxipolimetileno. Vean, preparamos con agua este lubricante y después con una bomba impelente lo vamos a aplicar alrededor del ternero y del conducto obstétrico y vamos a lubricar, y de esa forma muchas veces podemos resolver el caso, o cuando menos podemos hacer otras maniobras como pudiera ser una fetotomía, por ejemplo. El uso del relajante uterino es muy importante para poder trabajar con una matriz estática que no esté pujando si vamos a hacer determinadas maniobras. Para esto podemos utilizar el lactato de isosuprin de 50 a 70 miligramos como dosis total y se puede aplicar por vía endovenosa si deseamos un efecto rápido. Otro relajante uterino es el clorhidrato de denaverina. La dosis es de 200 a 400 miligramos y se puede aplicar también por vía endovenosa. Y el otro relajante uterino es el clenbuterol, hidrocloruro de clenbuterol, que tiene un efecto similar. De instrumental de tracción tenemos las cadenas obstétricas. Estas las usamos generalmente cuando el producto está muerto. Los manerales para poder hacer la tracción, el lazo obstétrico, y aquí tenemos el lazo de las órbitas. Algunos les llaman ganchos orbitarios o ganchos oculares. En realidad no son oculares porque se sujetan de las órbitas, no de los ojos. Y
este gancho que es muy útil para hacer tracción en productos muertos. Es como una pinza, es de doble presión, que conforme ustedes tensan, se cierran cada vez más. Entonces lo pueden sujetar a alguna parte ósea del ternero y no se zafan. Tienen unas puntas, terminan en punta y quedan fijos de manera hasta que ustedes lo retiran. Del instrumental de repulsión y rotación tenemos lo que se denomina la muleta de Kämmerer, que tiene partes intercambiables. Aunque ese equipo pues ya prácticamente está en desuso, se puede sustituir mediante algunas maniobras sin necesidad del equipo. Bueno, de ese instrumental. Las maniobras obstétricas son las siguientes: retropulsión, extensión, tracción, rotación y versión. De estas, la menos frecuente que practicamos es la versión. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas. La retropulsión o rechazo de la parte que deseamos regresar hacia el útero, está el desplazamiento del ternero cranealmente para obtener un espacio que nos permita realizar otras maniobras como la extensión y la versión. Entonces, primeramente, lo que tenemos que hacer es referir la parte que ya está expuesta, en este caso las manos, y vamos a regresar la cabeza, ¿verdad?, hacia cefálico, hacia la cabeza de la vaca, para que nos dé un espacio. Este es el espacio que tenemos que ganar. Nos da un espacio para que podamos nosotros extender este miembro torácico que se encuentra flexionado. Ahora, si esta maniobra nosotros la hacemos bajo el efecto del relajante uterino o de la anestesia epidural, pues es más sencillo, porque si no tenemos que batallar con las contracciones uterinas y de la prensa abdominal que impactan al ternero hacia la pelvis materna. La extensión, pues aquí se trata de extender las articulaciones de los miembros o de la cabeza y el cuello. Aquí tenemos una presentación anterior. Los miembros torácicos vienen en extensión, no tienen problema, pero la cabeza viene flexionada lateralmente. Entonces aquí vamos a sujetar de la mandíbula al ternero y colocarlo en longitudinal para poder acomodarlo y extraer. Y la rotación, aquí vamos a hacer la modificación de la posición del producto. Vean aquí en qué posición viene este producto. ¿Cuál es la normal? Dorsosacra. Dorsosacra. ¿Y cómo viene aquí, Elizabeth? Ventrosacra. Ventrosacra. Entonces, si nosotros, bueno, no nosotros, pero un productor trata de sacar a este ternero, ¿qué va a suceder? Que la pelvis del ternero se va a impactar en el piso de la cavidad pélvica de la vaca y no va a salir. Entonces tenemos que hacer la rotación para poder acomodarlo en una posición dorsosacra. Bueno, pues debido a que las mayores dimensiones del ternero son el cinturón escapular y la cadera, este deberá ser rotado 70 grados antes de hacer la tracción y así evitar impactarlo en la pelvis materna. Aquí podemos ver, creo que esto ya lo habíamos citado, que la mayor dificultad es el paso del ternero a nivel de las escápulas y de la pelvis. Aquí tenemos en un corte sagital, a nivel de las escápulas, son las escápulas, ¿sí?, del ternero.
Este es el diámetro horizontal, ¿verdad? De la pelvis, el diámetro vertical. Entonces, aquí se va a atorar, generalmente los terneros, aquí es donde se atoran. Y vemos cómo hay un mayor espacio verticalmente. Si nosotros le imprimimos una rotación, ¿verdad? Girando al ternero, vamos a poder ganar este espacio y así poder sacar el sitio en donde se está atorando, que son las escápulas. Y de esta forma ya podemos extraer de una forma menos traumática al producto. Y la versión, que es la modificación de la presentación del producto. O sea que si un producto viene en presentación posterior, pudiéramos colocarlo en presentación anterior. Aquí esto lo vamos a practicar combinando la repulsión con la tracción. Y desde luego, pues se va a facilitar si aplicamos el relajante uterino. Si no, de otra forma, pues, prácticamente es imposible. Y la tracción que se hace una vez que se ha colocado el producto en la estática fetal correcta, y vamos a ejercer una fuerza. Si sus hombros y la cadera pasan por la pelvis materna, caray, a ver, voy a tratar de explicar mejor esto. Bueno, ya decíamos que las partes más complicadas para poder extraer al ternero son la pelvis y el cinturón escapular. Entonces, si nosotros colocamos al ternero en una estática fetal correcta, podemos hacer estas maniobras con todo lo que se ha citado, la rotación y pues la extracción. Y vamos a ver esto ahorita con un video para explicarlo mejor. Vean, aquí se va a hacer una extracción forzada. Aquí viene un ternero en presentación anterior, se puede notar por la disposición de las superficies plantares de las pezuñas. Viene una extensión correcta de la cabeza y los miembros y se hace el deslizamiento del producto. Vean, no más de 2 personas, es más, aquí una persona es quien está haciendo la tracción. Bueno, se hacen las maniobras de reanimación. Y después la vaca ya se encarga de atender a su cría. Bueno, los errores en la actitud son la flexión de un miembro. Vean aquí, por ejemplo, esta cría, además de tener la condroplasia, tenía una anquilosis de la articulación del carpo y esto generaba el problema distóxico. En este caso, tenemos una flexión parcial de un miembro anterior y aquí tenemos la flexión completa del miembro torácico. Podemos encontrar la flexión de la cabeza y el cuello. Y esta flexión la vamos a corregir sujetando el maxilar del producto. A veces con la mano lo podemos hacer para colocarlo en extensión o colocando el lazo obstétrico. Otra forma de hacerlo es colocando los ganchos orbitarios. Una vez que se ha colocado longitudinalmente al producto en extensión, entonces vamos a hacer una tracción, pero esta debe ser alternada de los miembros torácicos. Vean, un miembro torácico, aquí están los dos miembros torácicos ya referidos con las cadenas. La cabeza se colocó en extensión mediante la aplicación de los ganchos orbitarios, pero no vamos a hacer tracción de la cabeza. Lo más que se puede hacer
es colocar la cadena tensa para que no vaya nuevamente a desubicarse, a irse lateralmente la cabeza, pero no jalar de aquí, porque los huesos del ternero son muy débiles y podemos hacer un desgarro. Lo que vamos a hacer es sacar primero una mano, jalar una mano, o sea, esto es de manera alterna, primero una y después la otra, de manera que podamos nosotros disminuir el diámetro escapular. Si nosotros tensamos, jalamos las dos al mismo tiempo, este diámetro escapular ¿ven? Lo tendríamos así. Entonces, aquí, si hacemos esto, ¿verdad? Si jalamos al mismo tiempo, vamos a impactar el cinturón escapular con la pelvis materna. Si nosotros hacemos esto, entonces disminuimos oblicuamente el diámetro y puede salir el ternero. Nos lo podemos explicar, por ejemplo, si nosotros queremos pasar a través de unos barrotes, ¿verdad? Y queremos entrar de frente, no cabemos. Tenemos que meter primero un hombro y después el otro y ya pasamos. Bueno, aquí vamos a ver un video. De una corrección de la estática fetal y la extracción forzada. Ven aquí la vaca ya había expulsado una buena cantidad de líquidos y no era posible ni siquiera ver al ternero. Entonces venía en una estática fetal incorrecta. Se coloca una cadena en uno de los miembros torácicos, venía en presentación anterior, después la otra cadena en la otra extremidad torácica. Vean, es una vaca que tiene una amplitud, es una pelvis amplia. Se ha colocado ahora sí la cabeza en medio de los miembros torácicos. Aquí hacemos que pase la cabeza a través de la vulva y se hace la extracción del ternero. Cuando encontramos flexión en los miembros posteriores, puede ser uni o bilateral. Aquí estamos viendo la flexión de este miembro, el miembro derecho de esta cría, y solo tienen extensión la otra. Podemos encontrar la flexión de ambos miembros posteriores. Esto es más común que de manera unilateral. ¿Qué sucede aquí? Que aquí está la pelvis materna y se queda impactada la pelvis del ternero con la pelvis materna. Está pujando la vaca, no ve ninguna superficie del ternero a través de los labios vulvares, introducen la mano y lo único que encuentran es la pelvis y el rabo. Entonces no tienen un punto de apoyo para poder hacer la extracción del ternero. Entonces, en esta situación, pues el ganadero les llama porque no es posible para él resolver una flexión de ambos miembros. A esto se denomina posición de perro sentado también. ¿Cómo vamos a corregir esa flexión? Pues imprimiendo un par de fuerzas. Primero, tenemos que referir a un miembro de los que están flexionados y hacer la retropulsión, o sea, regresar cefálicamente al ternero para que nos dé espacio en esta parte que es la pelvis materna y poder colocarlo en extensión. Entonces, un ayudante o ustedes mismos con la muleta, si cuentan con la muleta,
desplazan hacia adelante la cadera del ternero y con la otra mano van a localizar la pezuña del ternero. Y aquí tenemos que hacer una precaución. Vamos a colocar la palma de nuestra mano en la punta de la extremidad. Si nosotros jalamos de aquí, vamos a desgarrar con esta superficie de las pezuñas la matriz, el cuello y la vagina. Entonces vamos a colocar nuestra mano y conforme el ayudante impulsa de la pelvis al ternero hacia adelante, nosotros podemos ir jalando y extender el miembro flexionado. De manera que vamos a colocar ya al miembro en extensión, como se puede apreciar aquí. Se deja referida esta extremidad y se localiza la otra extremidad flexionada y se coloca en extensión. Esta es una maniobra pues relativamente fácil si contamos con el relajante uterino y además pues la podemos hacer digamos que en unos 10 minutos. Esto nos va a resolver pues tener que hacer una cesárea, como antes de contar con el relajante uterino, pues casi que era llegar y hacer una cesárea. Para extraer al producto en presentación posterior, entonces una vez que la pelvis del ternero ha librado el promontorio que se encuentra en el piso de la cavidad de los huesos óseos, de la parte ósea de la pelvis de la vaca, entonces vamos a hacer la tracción hacia abajo para no impactar el sacro del producto con el sacro materno. Entonces jalamos hacia abajo y podemos extraer al producto. Si la vaca se encuentra echada, entonces vamos a hacer la tracción como dirigiéndonos hacia las patas de la vaca. Y así podemos sacar más rápidamente al ternero. En estos casos tenemos que hacer una maniobra rápida porque si se comprime el cordón umbilical con la pelvis materna, pues entonces el ternero va a hacer la inspiración y el líquido fetal se va a la vía aérea y se asfixia. Vean, aquí ya se sacó al ternero haciendo esta maniobra cuando viene presentación posterior. Bueno, aquí tenemos una presentación anterior. Se sale con facilidad a pesar de que es un ternero grande y además se trató de un parto gemelar, 2 terneros de ese tamaño. Se pudo extraer sin mayor complicación. Esta vaca tenía una hipocalcemia y había hecho una inercia uterina. Entonces vamos a hacer la desinfección del ombligo, lo vamos a ver con más detenimiento esto cuando hablemos de los terneros. Se hace la desinfección por dentro del vaso y por fuera. Es un ternero que, como ven, está activo. No está deprimido, no tuvo sufrimiento fetal. Bueno, el tratamiento que debe darse al ternero, pues en primer término es favorecer la respiración, haciendo la evacuación de las vías aéreas. En caso necesario, aplicar un analéptico que es un estimulante cardiorrespiratorio. Se desinfecta el ombligo, se aloja en un sitio seco y limpio y de manera inmediata se le suministra el calostro. Se hace la desinfección del ombligo. Una práctica correcta es desinfectar los ombligos durante 3 días. Los 3 primeros días de haber nacido se desinfecta el ombligo para evitar
las infecciones umbilicales. Y a la vaca, pues verificar que no queden lesiones en el canal del parto. Estas lesiones obviamente no las hemos provocado nosotros, pero a veces ya en las maniobras que han intentado evacuar al producto, pues ya las han ocasionado. Entonces, checar que no haya desgarros, aplicar analgésicos si se hicieron maniobras obstétricas en la vaca. En caso necesario, restablecer los niveles séricos de calcio y glucosa o calcio y o glucosa, alojar al animal en un piso adecuado que no se derrape, ¿verdad? Que se pueda parar sin problema y no se pueda caer y lastimar, a veces hasta se llegan a fracturar, y vigilar el consumo de alimento en estos animales. Bien, en el posparto tenemos que estar observando ese animal. La primera semana es conveniente checar diariamente la temperatura corporal para pues estar seguros de que no hay una infección en la pelvis, particularmente en la matriz. Aquí, ¿qué observan en esta vaca? ¿Será una vaca recién parida? ¿Qué le encuentran? ¿Será una vaca de primer parto o ya es de varios partos? ¿Qué describen de este animal? Pues podría ser una vaca que apenas va a parir por, bueno, la posición de la cola, que la tiene levantada. La otra de bueno, sí, la espalda o el dorso no lo tiene totalmente recto, lo tiene un poco levantado. Y pues en este caso, pues la ubre no se ve tan bien, o sea, bueno, no se ve como otras que hemos visto que se ve totalmente desarrollada, pero pues tampoco se ve que esté vacía. Bien, bueno, Melissa, hiciste una buena observación. Encontramos que el maslo de la cola lo tiene elevado y la vaca está pujando. Desde luego, pues estamos hablando ya de posparto, o sea, esta es una vaca ya parida, pero está así porque tiene molestia, y tiene molestia porque tiene una infección en el útero, por eso es que está pujando. Entonces, si a una vaca recién parida nosotros notamos que está con esta actitud, pues quiere decir que tenemos que checarle inmediatamente matriz para hacer extracción de placentas o dar un tratamiento con antibióticos intrauterino porque tiene una infección ahí. Por eso es importante checar durante la primera semana posparto diariamente la temperatura corporal. Y desde luego, pues hacer la medición de cuerpos cetónicos, porque la mayor parte de las vacas al parto tienen una tienen una cetosis subclínica, ¿sí? Entonces, checar cómo andan sus cuerpos cetónicos. Y bueno, pues se trata esta ubre que tú ves así, Melissa, es que, y este edema, y la condición o el aspecto que da este animal, la conformación es de una vaquilla de primer parto. Bueno, ¿qué sucede cuando no es atendido de manera adecuada un parto? Puede provocarse parálisis de los nervios obturadores si se hace una extracción pues descuidada, ¿verdad? Forzada. Se pueden provocar lesiones en el canal del parto, infecciones uterinas, la retención placentaria. Se puede inclusive provocar una eversión del útero, o sea, un prolapso uterino, la ruptura de la matriz, hemorragias, fracturas y muerte del animal. No nada más del producto, sino hasta a veces de la vaca. Y debemos de hacer prevención. Lo importante
de todo nuestro ejercicio profesional es la prevención. Y aunque la distocia es una patología pues compleja, se puede prevenir mediante medidas de manejo y medicina preventiva y haciendo una selección genética para conseguir la facilidad de parto. Una parte importante es la capacitación de técnicos parteros y ganaderos. En varios momentos nos vamos a estar refiriendo a la importancia que tiene en el ejercicio profesional pues digamos, la actitud que debemos tener para enseñar a la gente. Los parteros y los ganaderos, pues son la gente que está en la instalación y son los que ven de primera instancia los problemas. Entonces hay que capacitarlos y a ellos se les deben de presentar ciertos protocolos para también delimitar sus responsabilidades. Es papel de ellos prestar los primeros auxilios y cuando ven que mediante prácticas sencillas de primeros auxilios no resuelven, avisen al médico veterinario quien está facultado para proponer alternativas obstétricas y quirúrgicas. Este protocolo es más o menos representativo de lo que tiene que hacer un técnico o un ganadero. Y se les informa cuándo ellos deben intervenir. En primer término, si no avanza el trabajo del parto, si no aparece ninguna parte del ternero después de que ha habido o que ya hay intensas contracciones, y esto puede ser de 1 a 2 horas en vacas y hasta 4 horas en vaquillas. Las vaquillas siempre tardan más en dilatar. Entonces, si van a checar, tienen que hacer lavado y antisepsia y ya explorar el canal del parto y que determine si está dilatado o está obstruido. Si está dilatado, que aprecien si hay una hemorragia. Si detectan una hemorragia, deben llamar inmediatamente al veterinario. Si hay presencia de meconio, quiere decir que hay sufrimiento fetal y tienen que avisarle al veterinario. Determinar la estática fetal es también importante. Si es incorrecta, llamar al veterinario. Muchas veces ellos pueden hacer una corrección, por ejemplo, de una extensión sin mayor complicación, pero si quieren hacer maniobras más complicadas, pues eso es incorrecto, no deben hacer, deben de llamar al veterinario. Si la estática fetal es correcta, entonces esperar de 1 a 2 horas a ver cómo avanza el producto. Si la cabeza del ternero no cabe por la vulva, entonces que lubriquen. Si lubrican y no sale, entonces debe de llamar al veterinario. Si lubrica y sale, bueno, ya resolvieron el problema. Si la pelvis se encuentra atrapada, hacer rotación de 20 a 90, generalmente de 70 grados al ternero, para poder extraerlo. Si no lo pueden extraer, deben de llamar al veterinario. Ahora, en una estática fetal posterior, van a ver que los miembros pélvicos apenas son visibles o no se ven, y entonces deben de aplicar relajante uterino y llamar al veterinario para evitar el desprendimiento de la placenta y la muerte del producto. Si detectan el corvejón fuera de la vulva, entonces tienen que hacer una extracción forzada rápida para evitar que el ternero se asfixie. Bien, pues esto es lo que les podemos presentar en cuanto al parto distóxico. Si queda por ahí alguna pregunta, alguna duda, algo que ustedes hayan estudiado y que no les haya yo comentado.
Pues creo que no hay dudas, doctor. Todo bien, doctor. Gracias. ¿Ninguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Sí, Melissa. Bueno, por los videos que nos ha mostrado en donde usted sale realizando las maniobras, pues obviamente se ve que tiene ya la experiencia. Entonces, yo quería preguntarle cuántos años lleva realizando este tipo de maniobras, porque pues bueno, obviamente nosotros como estudiantes, pues no, creo que luego ni siquiera sabemos qué estructuras estamos tocando o por dónde empezar. Entonces, ¿cuántos años tiene usted de experiencia realizando este trabajo? Bueno, mira, cuando yo salí de la carrera, pues estaba igual que ustedes. Entonces, pues sí sale uno con inexperiencia, esa es la verdad. Uno aprende pues de lo que estudia, a veces de lo que pudo ver en clases, si es que les dieron alguna práctica y vieron esto, o si pues se le pegan a algún veterinario que esté trabajando en el campo y que esté resolviendo estos problemas. Pero sobre todo del estudio, tiene uno que estudiar para poder resolver las deficiencias con las que sale uno de la escuela. Y bueno, pues no es que tenga mucha experiencia, más bien tengo más edad que experiencia. Tengo 47 años que empecé a trabajar en esto. Entonces, pero pues se va aprendiendo de acuerdo a la repetición que uno va haciendo esas maniobras, pero no se requiere, digamos que años para adquirir esa práctica, sino más bien, o esas habilidades, sino más bien estarlas practicando. Y pues hay jóvenes que hacen muy bien estas maniobras. No, digamos que a veces el ganadero dice, oiga, pues qué fácil lo hizo, ¿no? Dice, bueno, pues sí lo hice fácil porque pues ya lo he practicado muchas veces, ¿no? Y ya a mi edad, pues ya sería imperdonable hacer tonterías, ¿no? Entonces, no se preocupen ustedes por la falta de práctica, esa se va adquiriendo. Por lo que deben de preocuparse es de tener la mayor cantidad de conocimientos para poder identificar cuáles son las causas que están generando el problema que van a ir a resolver. Les vamos a enviar una invitación. Hoy nos ha invitado el doctor Ramiro Valle, él es un profesor de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, Perú, y va a dar una conferencia, aunque es en equinos. Pero miren, ustedes piensan dedicarse a vacas, tal vez algunos de ustedes, pero no quiere decir que no se les presente por allí algún caso de una cerda con distocia o de una yegua. Y él va a hablar sobre parto distóxico en la yegua. Les vamos a pasar el enlace por si alguno de ustedes tiene interés. Es a las 7 de la tarde, hora de México y de Perú, tenemos el mismo horario. Y valdría la pena. Es una persona que tiene, bueno, él es más viejo que yo, ya estoy viejo y él está todavía más. Tiene una experiencia impresionante, ¿no? Él a su edad todavía tiene una habilidad para hacer cirugía y maniobras obstétricas en bovinos y en equinos. Es especialista en las dos áreas y les recomiendo ver esa conferencia. Y bueno, pues verán que ustedes cuando estén trabajando, si hacen las cosas de manera responsable, pues a veces tenemos algún fracaso porque sería mentiroso decir que nunca me he equivocado, ¿no? Pero gracias a que uno se equivoca y siente la vergüenza, ¿no? De no haber podido resolver las cosas al menos de una forma más satisfactoria, aunque no se les muera la vaca, pues va uno aprendiendo. Y el hecho de ser jóvenes,
pues tienen una gran ventaja. Yo ya quisiera tener la mitad de la edad que tengo, ¿no? Ustedes como jóvenes van a tener una actividad profesional exitosa si es que se ponen a estudiar y se comprometen, ¿no? Y la otra cuestión, pues, es tener la honestidad para que si en algún momento nos equivocamos, reconocerlo y asumir las consecuencias, ¿verdad? Generalmente un ganadero que se da cuenta que cometieron algún error involuntario, si ustedes lo hablan, lo entiende y ven que son honestos y entonces dicen, bueno, se equivocó como cualquiera nos pudimos haber equivocado, pero no mentimos. El mentir, ese es el fracaso de su ejercicio profesional. Entonces, eso de la edad, pues das gracias que tienes esa edad. Lo que te queda es aprender y lo vas a conseguir. Y por otro lado, pues las mujeres se están destacando de una forma impresionante en todas las áreas de todas las profesiones, ¿no? En particular, de las carreras de las áreas de la salud, medicina, odontología, veterinaria, y en particular en bovinos, las mujeres están desarrollando un papel mucho más destacado que muchos hombres. Están haciendo las cosas muy bien. Bueno, un ejemplo de esto los tenemos con las profesoras que están en el área de terapéutica quirúrgica y de clínica bovina, ¿no? Pues está la doctora Viridiana, que es la otra profesora que está en este grupo. Realmente es una persona muy joven, pero con una experiencia que ya quisieran muchos viejos, ¿no? Y pues está Irma Tobar, Mónica Moya, la otra compañera, Diana Ortiz. Vean, son mujeres, la mayoría de los que están trabajando en esta área son mujeres y lo hacen muy bien. No, eso del machismo, que no las aceptan y tal, pues no las aceptan si es que no dan resultados. Cuesta más trabajo a una mujer imponerse en el campo laboral, pero una vez que tiene crédito, tiene más autoridad que cualquier otro, ¿no? Así que ya verás que te va a ir bien. Bien, ¿alguna observación? ¿Queda alguna duda de esto que se ha estado comentando? Yo, doctor. Creo que Sí, no. Elizabeth. En cuanto al restablecimiento de calcio, sí, ¿no? ¿Cómo se aplica en cuanto a dosis o ADI? Mira, te adelanto, lo vamos a ver, el próximo tema precisamente es eso, enfermedades metabólicas, pero el calcio lo debemos de aplicar calculando 1 mililitro de solución de borogluconato de calcio al 25% por cada kilogramo de peso del animal. Entonces, los frascos vienen de 500 mililitros, te alcanza para una vaca de 500 kilos. ¿Cómo se aplica? Pues se aplica de manera lenta, a temperatura corporal y endovenoso. Tienes que puncionar ya sea alguna de las venas yugulares o la subcutánea abdominal. Ok, muchas gracias. Muy bien. Doctor, Bueno, yo sí, sí, Alejandra. ¿es muy difícil realizar la fetotomía? Mira, pues todo depende del caso. La fetotomía es una práctica que muchos consideran que ya está en desuso. Si tú oyes alguna conversación o alguna charla de algún profesor, ¿verdad?, de Ciudad Universitaria, de veterinaria, pues va a decir que eso ya pasó a la historia, que la fetotomía ya es inviable, y eso no es cierto. El parto distóxico se puede resolver mediante las alternativas que hemos ya comentado. Corrección de la estática fetal y la extracción manual o extracción forzada, la fetotomía y la cesárea.
y la fetotomía ocupa un lugar muy importante. En general, yo te puedo decir que hacemos más fetotomía que cesárea, porque muchas veces con una fetotomía parcial, tú resuelves el parto distóxico. A veces, digamos, de 10 vacas con distosia en donde esté indicada la fetotomía, en un 70%, quitándole un miembro torácico, extraes al producto. ¿Qué quiere decir? Que te faltaba solo un pequeño espacio para poder deslizar al ternero. En algunos casos se hace la ablación de los 2 miembros torácicos y se extrae de la cabeza. Solo muy rara vez tendrás que hacer una fetotomía completa. Pero, ¿qué te voy a decir? Una cesárea con mucha habilidad, pues la hacemos en 30, 40 minutos. Quitar un miembro torácico o los 2 miembros torácicos no te lleva alrededor de 15 minutos. Y entonces, si tú seleccionas correctamente el caso y dices, esto es fetotomía, te vas a ahorrar pues todo el trabajo de hacer la cesárea y además pues los gastos. Tienes que hacer un gasto elevado pues en materiales de sutura, en fármacos, posoperatorio. A ver, ya me está fallando. Ya. Es que mira, aquí vamos a ver. Fíjate, nosotros hicimos este trabajo analizando 100 casos de distosia que obtuvimos en un periodo, pues que fueron de, no sé, 6 años, una cosa, 6, 8 años, ¿no? Estos casos de distosia se resolvieron en un 42% haciendo maniobras obstétricas y la extracción forzada. En un 28% la cesárea y en un 25% la fetotomía. O sea que prácticamente podemos considerar que tanto la cesárea como la fetotomía son técnicas que hacemos de manera parecida. La episiotomía y extracción forzada un 4% y solo la fetotomía y cesárea en una vaca. Fueron 100 los animales que estudiamos y solo en un caso. Entonces, como ves, la fetotomía sí se practica y da mejor resultado. Y en cuanto a tiempo, que es lo que les estaba comentando, pues tenemos mucho menos tiempo invertido en hacer una fetotomía parcial y además, pues más económico, menos traumático para la vaca, ¿verdad? Si la hacemos de manera correcta, ¿no? Así que la fetotomía es bastante útil. Bien, bueno, pasaríamos, si ustedes lo consideran, a ver algunos casos clínicos de distosia. ¿Les interesa? Sí, profesor. Sí, doctor. Bueno, estos son casos reales, ¿no? De los que hemos atendido y que pues queremos hacer un ejercicio de análisis, ¿verdad? De discusión para poder llegar a establecer la causa de la distosia y con base a eso, pues, ¿qué es lo que vamos a proponer? ¿Cómo vamos a resolver el parto distósico? Entonces, pues el objetivo de esto, decía, es analizar el diagnóstico, tratamiento y la prevención de diferentes casos de distosia. A ver, ahí va un caso. El propietario llamó y refiere que su vaca está en trabajo de parto desde hace 6 horas y no avanza. Es una vaca ya de 4º parto. Sí, ya tiene 6 años de edad.
Y encontramos a la vaca con contracciones uterinas y de la prensa abdominal, la temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, normales, solo los movimientos ruminales están disminuidos. Palpamos el conducto obstétrico con dilatación cervical insuficiente y la presencia de un miembro pélvico y uno torácico en extensión con productos vivos. ¿Qué nos dice estos hallazgos? ¿Qué pensamos de este caso? Parto gemela. Puede ser un parto gemelar, sí. Claro que es un parto gemelar, ¿verdad? Si estamos palpando una mano y una pata y están en extensión, pues quiere decir que vienen dos terneros que además quieren salir al mismo tiempo. Ahora estos productos están vivos, pero ¿qué otro dato tenemos que considerar? Que tiene contracciones en la prensa abdominal, doctor, también. Esto sí, ¿y qué quiere decir eso? Que a lo mejor tiene cólico. Bueno, no, el mismo trabajo de parto pues hace que se contraiga el útero y la prensa abdominal, o sea, está en trabajo de parto. Pero sí nos dice algo, nos dice que no tiene hipocalcemia, ¿verdad? Que pudiera ser la causa de distocia. Entonces ya ustedes adelantaron que se trata de un parto gemelar, efectivamente, puede ser causa de distocia. Pero ¿qué otro dato nos hace pensar que por eso no pueden salir los productos? Nivel de estrógenos, Que faltan estrógenos, ¿por qué? porque no hay una dilatación cervical suficiente. Exacto, Luisa Fernanda, es esto. Hay una dilatación cervical insuficiente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Una dilatación incompleta del cervix, doc. Ajá. Y la presencia de los terneros, que además presentan error en la estática fetal. ¿Sí estarían de acuerdo? Sí, doc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le decimos al ganadero? ¿Qué hacemos? Corregimos la estática fetal y hacemos la extracción forzada, hacemos una fetotomía o una cesárea. Cesárea. Cesárea, Elizabeth. ¿Alguien más está de acuerdo en que se haga una cesárea? Pues si se pueden salvar, sí, si no una fetotomía en uno y pues, el otro que se saque, ¿no? Ajá, pero estamos diciendo que están vivos. Entonces sí, la cesárea. Ajá, entonces como están vivos, descartamos la fetotomía, ¿no? Pues era tal la falta de dilatación cervical que pues nos inclinamos por la cesárea. Entonces se extrajeron dos productos. ¿En qué presentación vienen? Por acá abajo está la cabeza. ¿Qué presentación traen estos productos? ¿Anterior, posterior? Anterior. Dijo que está la cabeza de frente, ¿no? Anterior. A ver, vamos al producto del lado izquierdo. ¿En qué presentación viene? Anterior, ¿no? Ahí dijo que estaba en su cabeza. Sí, anterior. Y la cabeza está aquí. Pero ¿cuál es la referencia? La herida quirúrgica
o la pelvis materna. La pelvis materna, ¿verdad, Doc? Ajá. Entonces este viene en presentación Posterior. posterior. Y este Anterior. anterior, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues extrajeron los dos productos y recuerdan que encontramos que los movimientos ruminales estaban disminuidos. Y es que presentaba en el rumen cuerpos extraños. Vean, encontramos una masa más o menos amplia que ejercía un peso sobre el rumen. A través de la misma herida que habíamos practicado para la cesárea, bueno, primeramente suturamos la matriz, la desplazamos por detrás del rumen, como debe ser, y aproximamos la pared ruminal y hicimos la extracción de esta masa que estaba obstruyendo, bueno, no obstruyendo, sino ocasionándole un peso excesivo al rumen, y con esto pues le provocaba una falta de motilidad gástrica. Entonces, siempre que entremos a cavidad abdominal, hay que hacer la palpación de todo lo que esté a nuestro alcance. Y pues ahí encontramos ese hallazgo que nos explicaba esa falta de motilidad gástrica. ¿Qué pronóstico podrá tener este animal? Las crías están vivas. Favorable. Favorable, ¿verdad? Dicen al productor, el pronóstico es favorable. Bien. A ver, este es otro caso. Nos refieren vía telefónica que una vaquilla de primer parto presenta debilidad para levantarse, falta de contracciones de la pared abdominal y no está pujando, no hay contracciones uterinas, por lo que el mecanismo del parto se detuvo. ¿De qué sospechamos? Esto sin ver a la vaca. Hipocalcemia dijeron, ¿verdad? Muy bien, pues sí. Encontramos ya en el rancho a donde fuimos a una vaquilla en decúbito external. Ven cómo tiene la cabeza dirigida lateralmente, una actitud de autoauscultación, ¿sí? Es una vaca deprimida, es una vaquilla de primer parto. Aquí podemos observar, se puede determinar en qué presentación viene este producto, así a vista. ¿Será presentación anterior o posterior? La superficie plantar está dirigida hacia abajo. ¿La anterior? Es una presentación anterior, de acuerdo. Bueno, pues debido al diámetro pélvico insuficiente y al producto vivo, ¿verdad? Que viene de estática fetal correcta, de talla normal, y que encontramos las frecuencias, las constantes fisiológicas normales, menos los movimientos ruminales que están disminuidos en intensidad, podemos establecer el diagnóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿A qué se debe la distocia? Al diámetro pélvico insuficiente. ¿Puede ser a inercia uterina, doctor? Son las dos cosas. Sí, hay una pelvis infantil, como ya lo acaba de citar aquí la compañera, y la inercia uterina por la hipocalcemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Restablecer niveles de calcio, Erika. Eso en primer término, perfecto. Hay que estabilizar a ese animal. Muy bien. ¿Y luego qué hacemos? ¿Procederá una fetotomía? Cesárea, ¿no, doctor? ¿El producto vivo? ¿Una qué, vale? Cesárea. Una cesárea. Bien. Pues sí, efectivamente tienes razón. Se hace una cesárea.
Al estabilizar a la vaca con las soluciones de calcio y rehidratarla, conseguimos que se levantara. Vean, aquí ya está de pie. Y la llevamos a un sitio en donde en este rancho tienen una instalación en una jaula de contención para poder inmovilizarla. Y como medida provisional se aplicó el levantabacas para que no se fuera a echar durante la cirugía. Bien, se prepara el área quirúrgica, se extrae parcialmente la pared uterina, se obtiene la ternera, en este caso fue una hembra. Bueno, se reconstruye la pared de la matriz y la pared abdominal. ¿Qué pronóstico tendrá este animal? Hoy ya se los estoy diciendo. Pues ¿Por qué como tiene un ya- pronóstico bueno, Elizabeth? Pues si se hace la técnica de forma correcta, pues hay una recuperación. Bueno, Sí, porque pues la cría está viva. No hubo contaminación en la cavidad uterina. No hubo ningún tiempo séptico durante la cirugía. Entonces, pues el pronóstico tiene que ser bueno. En el caso 3, tenemos como antecedentes una vaquilla de primer parto. Se refiere que se palpa un producto con malformación, con probable polidactilia, por lo que no es posible extraerla por la vía natural. Nos hablan de un rancho y nos dice el colega que atiende allí que pues le palpa 4 patas y que no puede salir. Entonces, pues nos está llamando para ir a hacer una cesárea. A la exploración encontramos una vaquilla de primer parto. Se encuentra en el decúbito lateral, ya está agotada por las maniobras que realizaron tratando de resolver la distocia. Y vimos la cabeza y los miembros torácicos y el tórax del producto que ya está muerto, expuestos ya por fuera de los labios vulvares. El conducto obstétrico no tiene alteraciones patológicas, o sea, es amplio, a pesar de ser una vaquilla de primer parto, es una vaca amplia. Hay desproporción fetopélvica con malformación de los productos que se encuentran unidos por la pelvis. Y las constantes fisiológicas son temperatura 39, que es normal, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y movimientos ruminales normales. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Terneras siamesas? Ajá, la presencia de las terneras siamesas que provocaban una desproporción materno-fetal. ¿Aquí qué vamos a hacer? Fetotomía, doc. Lo más indicado, ¿verdad, Valerie? Bueno, quiero pronunciar tu nombre de manera correcta. Se escribe Valerie. ¿Cómo lo pronuncias? Sí, doctor, es Valerie, así. Valerie, perfecto. Bueno, para no incomodarte. Bueno, pues vamos a hacer una fetotomía. Hacemos un corte transversal para separar a las terneras. Obviamente estaban muertas ya. Entonces se coloca la sierra a nivel de la pelvis, que era lo que estaba unido en las terneras. Se extrae a la primer ternera. Y se tiene que hacer cesárea para extraer a la segunda,
porque había quedado una superficie ósea cortante que podía desgarrar la matriz si se intentaba extraerla por la vía natural. Así que se tuvieron que hacer las dos cosas. Es la única distocia que hemos tenido que aplicar dos procedimientos para resolverla. Aquí está el segundo producto extraído por cesárea. Y aquí las colocamos como venían dispuestas en la cavidad uterina. Entonces son terneras siamesas que se catalogan de acuerdo al punto de unión. Son isquiópagas, ¿verdad? Su pelvis estaba unida una con otra y además compartían el mismo ombligo las dos. Entonces son onfalópagas. ¿Qué pronóstico tendrá la vaca? Lo primero que les pregunta el productor, bueno, ¿y esta vaca va a quedar bien o la eliminamos? ¿Qué pronóstico le darían? ¿Ya se cansaron? Reservado a lo mejor sería porque como es genético, ¿qué tal que vuelve a pasar, Doc? Bueno, el pronóstico, sí, desde luego tenemos que ver a más largo plazo, ¿no? Pero generalmente el productor les pregunta el pronóstico productivo. O sea, ¿esa lactancia va a ser buena o no? No. Lo otro es decir, bueno, pues es genético, pero aquí falta haberles dado algunos datos que no me han preguntado. Esta vaquilla se inseminó con semen sexado para obtener hembras en el rancho porque estaban teniendo déficit de hembras para la producción. Entonces se emplea semen sexado. El semen sexado da una mayor frecuencia de siamesas porque son más comunes los animales siameses en las hembras que en los machos. Entonces podemos resolver eso, ¿no? Pues simplemente el próximo celo viable para reproducción, pues no se utiliza el semen sexado. Pero así que valoran, ¿qué le dicen al productor? ¿Tiene un pronóstico bueno o quién sabe cómo le vaya a ir? ¿Qué tendríamos que valorar para determinar el pronóstico? Pues si hubo una complicación, si hay una inflamación excesiva en el canal obstétrico, si hay un proceso infeccioso. ¿Lo hubo en este caso? No, doctor. No, entonces, ¿cuál es el pronóstico? Pues bueno. ¿Verdad? Pues bueno, efectivamente, Elizabeth. Bueno, aquí tenemos otro caso. Vean a esta. Esta es una vaquilla de primer parto. ¿Qué le notan? ¿Qué tiene? Sí, Maximiliano. Se nota, ¿no? Una respiración de tipo abdominal. La cabeza dirigida hacia adelante. Tiene un problema respiratorio, ¿sí? Bueno, ese es el antecedente remoto. Nos llaman, nos dicen, tiene inapetencia el animal, ha dejado de comer, se queja, tiene una respiración dificultosa. Les pido, chéquenme temperatura y manden un video de cómo la están viendo. Objetivamente, como yo no estaba cerca del sitio, ¿verdad? Andábamos retirados, no podía ir en ese momento. Le digo, envíenme un video y la temperatura. Entonces, marca un proceso febril, más de 40 grados, y en el video estamos viendo un problema respiratorio.
Esto fue 2 semanas antes de cumplir la fecha de parto. Entonces se les indicó un tratamiento, pues tendríamos que aplicar antibióticos, desinflamatorios, en fin, ¿no? Proteger al animal de la radiación solar, en fin. Pasados un par de semanas, nos llaman y nos dicen que esa vaquilla ya tiene 10 horas de trabajo de parto, que el ternero está muerto y el colega que fue a verla determinó que tiene una torsión uterina y que por lo tanto nos piden que vayamos a hacer una cesárea. Vamos a encontrar cuando llegamos que presenta el reflejo de Ferguson. La cavidad obstétrica, como pueden apreciar, está sucia, tiene unas cuerdas sucias ahí atadas que había dejado este colega. Viene en presentación anterior, es un producto grande, con flexión lateral de la cabeza y ya está muerto. Y también hay una dilatación incompleta del cérvix. En realidad no tenía ninguna torsión uterina. Checamos las frecuencias, temperatura 39.9, es un proceso febril. La respiración disneica con estertores, predominaba todavía el cuadro respiratorio. Frecuencia cardíaca 100 por minuto. Los movimientos ruminales están disminuidos en intensidad y en frecuencia. Entonces, ¿qué opinan de este caso? ¿Cuál es el diagnóstico? Muerte fetal. Hay muerte fetal. ¿Cuál es la causa de la distocia? La torsión uterina. No, decíamos que no hay torsión uterina, que hay una falta de dilatación cervical, pero no había tal torsión uterina como habían dicho ellos. ¿A qué se debe la distocia? Pudo haber sido también hipocalcemia. Bueno, yo observé que no tenía, su condición corporal no era, estaba disminuida. Bueno, la condición no corporal había- se demeritó pues por el proceso neumónico de los últimos días. Pero pues la vaca estaba pujando, Pues los la movimientos dilatación ruminales están normales, entonces no nos hablaría de una hipocalcemia. Sí, Elizabeth, perdón, ¿qué decías? sí, a la dilatación incompleta. Exacto. Se debe a una dilatación cervical incompleta, ¿sí? Y además el producto que es grande y trae errores en la estática fetal. Con respecto a esos hallazgos, ¿qué proponemos para resolver esta distocia? La fetotomía. ¿Por qué? Pues porque el producto ya estaba muerto. Ajá, por un lado, sí. ¿Por qué otro motivo te inclinas a practicar una fetotomía, Elizabeth? Por la talla grande. Que es un producto grande, ajá, sí. Entonces, ¿hacemos fetotomía? Porque nos están presionando, hágale cesárea. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fetotomía? ¿Están de acuerdo con Elizabeth? Pues es que yo creo que la cesárea es complicado porque ya hay un proceso séptico, ¿no? Ajá, por un lado hay un proceso séptico en el útero, ¿sí? ¿Y qué otra cosa es importante? Por eso hacemos el diagnóstico clínico de todo el animal. O sea, no llegamos y checamos nada más conducto obstétrico y ternero.
¿Qué prevalece en este animal? ¿Ya tenía un problema respiratorio? Sí, Deyanira, exactamente. Ese problema respiratorio lo hace inviable para la producción. Entonces, a pesar de que presionaba la dueña del rancho que se hiciera cesárea, pues yo le dije que lo más que se podía hacer era la fetotomía. ¿Por qué? Porque el pronóstico, ¿cómo lo ven ustedes? Desfavorable, Maximiliano, completamente desfavorable. De hecho, ese animal debió haberse enviado al rastro, que fue la propuesta que hicimos. Los problemas, las lesiones pulmonares eran graves. Y sucedió eso porque no dieron el tratamiento que nosotros propusimos. Entonces, lo que encontraron y fue más barato fueron lo que aplicaron y no resolvieron la neumonía. Entonces, de nada sirve salvar a la vaca de manera momentánea si esa vaca no va a entrar en producción. Pero como se trató de un puente festivo, ¿verdad? Y fuimos de fin de semana, nos pidió que la vaca quedara viva, cuando menos al día siguiente, para poder venderla. Y por eso fue que lo más que hicimos fue la fetotomía. Entonces, pues se hizo la fetotomía, se hizo la ablación de los miembros torácicos y se extrajo al producto. El pronóstico aquí, ¿cómo es? Ya lo decíamos, ¿no? Va más que de reservado a malo, ¿no? Entonces, pues el pronóstico realmente es malo. Aquí me equivoqué en colocar la palomita. Sí, Maximiliano. Claro. No, mira, estamos hablando de una neumonía crónica, porque 10 días antes, o sea, 2 semanas antes, nos llamaron para decirnos que la vaca estaba con el problema respiratorio. Entonces, les comentaba que como no íbamos a poder ir, porque nosotros nos encontrábamos en Querétaro y la vaca estaba acá en visitación en el Estado de México, entonces les dijimos que dieran el tratamiento y les especificamos qué fármacos debían de darse. Entonces, pues el productor no quiso comprar esos medicamentos y utilizó tirosina para el problema respiratorio, un tratamiento completamente incompleto, incorrecto, ¿no? Para la gravedad que estábamos viendo de acuerdo al video y a la temperatura que nos estaban enviando. Entonces yo, regresando de Querétaro, les llamé, les dije, ¿cómo van? ¿Ya está en tratamiento? Sí. Dice, ya está en tratamiento, la vemos mejor. Y resulta que no era así, que la vaca pues seguía mal. Imagínate las lesiones pulmonares de ese lapso de tiempo de 15 días, esas lesiones son irreversibles. Y a la auscultación, el día que fuimos a atender el parto distóxico, pues tenía unas lesiones impresionantes, ¿no? Unas adherencias, unas sibilancias importantes, había ya tejido pulmonar enfisematoso, o sea que no era compatible con la producción. Aparentemente, para que una vaca produzca requiere de la ubre, pero no es así, requiere que todo su organismo esté funcionando bien. Y si no hay un sistema respiratorio adecuado, no hay una oxigenación de la sangre, no hay producción de leche. Por eso es que les dijimos que tenía que ser eliminada. De hecho, pues yo no les iba a hacer ni la fetotomía, ¿no? Pero bueno, pues